Hola, buen día. ¿Cómo los trata la lluviecita? Esta agüita. A mí me recuerda una vez que me inundé. Nos inundamos. Yo vivía en Montevideo, estudiante de Bellas Artes. Había empezado a estudiar medicina china. Y cuando estudiaba en la escuela de medicina china, sigue estando acá en Solimar, ahora se mudó un poquito la escuela en Neijin, pero era acá en Solimar, me venía los fines de semana para la casa de una tía en Neptunia. Esta tía todavía sigue viviendo allí. Y vive a una cuadra de la ruta, entonces yo me bajaba y caminaba así. Cuando llegaba a la esquina, veía la próxima cuadra. Era una cuadra preciosa, llena de pinos, que parecía de cuento. Yo decía, ay, sueño con vivir acá, me encantaría vivir acá. Bueno, pasó el tiempo, nos juntamos con el papá de mi hija, tuvimos a Sol y decidimos venir a mirar unas casas por acá, por la costa, porque ya Montevideo no nos parecía un lugar lindo para criar a la pequeña. En esto, bueno, vinimos un día a mirar casas y de casualidad una señora que tenía una casita allí a media cuadra en esa calle que a mí me encanta y me encantaba, nos ofreció pasar por ahí y mirarla. La vimos y dijimos, sí, es esta. Bueno, hicimos los trámites, nos mudamos. Y en febrero empezó a llover, 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 empezó a llover. Llovió mucho, 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 mucho y nos inundamos. Claro, nosotros no teníamos idea sobre las características de las casas en la costa. Y recientemente habían hecho una calle, le habían puesto asfalto y le habían subido mucho más en la cuadra de atrás. Entonces toda esa agua cuesta abajo venía para nuestra cuadra. El hecho es que el papá de Sol en ese entonces se había ido a trabajar temprano bajo lluvia y yo estaba con la pequeña arriba en el cuarto, tenía 2 pisos la casa. Nos quedamos allí hasta la mañana, entrada a las 9 de la mañana. Y bueno, se despertó la pequeña y dije, bueno, vamos a aprontar el desayuno. Cuando bajaba la escalera tenía la cocina. Voy bajando la escalera con las luces apagadas todavía porque estaba lloviendo y estaba oscuro y nosotros estábamos durmiendo. Y empiezo a sentir agua en el último escalón. Prendo la luz y veo flotando el tacho de basura. Teníamos cajas con libros, papeles, documentos, pinturas chinas, en papel de arroz, bueno, un montón de cosas súper valiosas que en Montevideo las teníamos en una biblioteca y al mudarnos todavía no habíamos comprado la biblioteca. Las teníamos en cajas de cartón abajo de la escalera. Todo eso estaba con agua, hasta la mitad por lo menos, o sea que... Y ahí salía agua por todos lados. El living estaba lleno de agua, del baño, de la ducha salía agua, por la puerta de adelante entraba agua, por la puerta de atrás entraba agua. Y bueno, yo como que un poco colapsé, lo llamo por teléfono a mi compañero en ese entonces y me dice, ya, baja la llave de luz, porque los cables iban por tierra. Entonces, bueno, bajé la llave de luz y mi tía vivía a media cuadra. Agarré a la pequeña, un bolso con ropa y nos fuimos. Ahí llega él con ayuda y empezó a levantar lo que podía, el lavarropas, la heladera, la cocina, arriba del fogón, armé la camilla y puse algo de las cajas con cosas importantes, sobre todo los diplomas de nuestra formación hasta ese entonces. Y bueno, y nos fuimos. Estuvimos 15 días fuera de casa, durmiendo en lo de mi tía, que recuerdo todavía que en la noche nos despertábamos con los truenos o en la mañana temprano, durmiendo en el piso así,
con la pequeña nos despertábamos y escuchábamos la lluvia, nos mirábamos y nos poníamos a llorar porque no sabíamos cuándo iba a parar y no podíamos entrar a casa. En el portón de casa, para que se hagan una idea, nos daba el agua por la rodilla. Y toda la cuadra estaba igual, no era que solo pasaba en nuestra casa. Bueno, después de eso recibimos mucha ayuda, tuvimos unos amigos que nos recibieron en su hogar, en Montevideo, Elisa y Santiago con sus pequeños, y nos fuimos recomponiendo. Amigos que nos ayudaron a ir limpiando la casa, a ir secando y demás. Y ahí me acuerdo que, bueno, luego de eso nos separamos y yo ya en esa casa todavía que le había entrado el agua, que había perdido un montón de mi identidad hasta ese entonces. Me estaba dedicando todavía solo a sostener la pequeña en la maternidad del día a día, porque, bueno, su papá trabajaba muchas horas fuera. Nos separamos y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Necesito sostenerme, necesito mudarme y salir de esta situación. Y me acuerdo que una noche llorando porque mi pequeña pasó un tiempo muy intenso con sus emociones extrañando a su papá. Ella se dormía llorando y yo ya no sabía cómo acompañar. Ahí me di cuenta que no sabía cómo acompañar la tristeza, que había aprendido cómo resolver la tristeza. Ahí está triste, tengo que resolverla. Y bueno, tenía noches en que solo podía estar ahí con ella, acompañándola mientras ella estaba triste. Qué momentos. Bueno, un día ya llorando, ya desquiciada, ya no pudiendo más con mi realidad en ese entonces, me acuerdo que una amiga que tenía en ese momento me abrazó y yo le dije, ya no sé qué hacer, yo me entrego. Como quien se rinde, me entrego al Gran Espíritu. Ya, Dios, Alá, cada quien le quiera llamar, o si tiene nombre o no tiene nombre, ese gran misterio. Yo ya caminaba con los indios hacía un tiempito y dije, ya está, yo ya me entrego al Gran Espíritu. Y ella me miró, me abrazó y me dijo, entonces estás en las mejores manos. Eso marcó un antes y un después en mi vida, porque empecé a ser consciente de que en realidad cada vez que yo no podía más y soltaba la fuerza me entregaba. Y estaba siendo sostenida. En ese interín, mientras yo me estaba por separar y me separé y demás, comencé terapia en pleoma, con el método pleoma, que es el método que aplico ahora, que ofrezco dentro de otras técnicas. Este método es el que pongo al servicio. Me transformó la vida, obvio, como todas las cosas que en realidad pongo al servicio. Hay otro montón que aprendí, que tenía los diplomas, se inundaron, y que tengo diplomas también todavía, y no los pongo al servicio porque no vibro con ellos. Pero bueno, pleoma sí. Entonces, yo había estado en tratamiento con pleoma un año y pico. Me había separado, pero todavía no sabía cómo me iba a sostener económicamente. Me estaba ayudando mi familia y el papá de Sol todavía me ayudaba un poco, lo que podía. Y me acuerdo de que me mandan un mensaje que se abría la formación en Uruguay, que venía la alemana a dar el método, un método intensivo, 6 días, que implicaba que yo me fuera de mi casa y dejara a mi pequeña por primera vez 6 días o muchas horas, porque era desde la mañana hasta la tardecita en Montevideo, me pagara los viajes y la comida allá y demás, y más de $500, 600, 700, 900, no me acuerdo muy bien, pero eran unos cientos y más de 500. Entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? Y en eso me prendo un tabaco para rezar, tabaco sagrado, miro el fuego y me pongo a llorar.
y otra vez no me quedó otra que entregarme. Decirle, bueno, ahora en espíritu yo no sé cómo voy a hacer. Todavía no sé cómo voy a pagar el alquiler. Eh, pero yo quiero dar un salto de fe porque yo creo que esto es para mí. Yo de verdad creo en esto. Yo sé que esto me va a transformar la vida, porque ya me la venía transformando. Todavía no era la vida ideal, pero sí había aprendido un montón de cosas y había podido tomar un montón de decisiones. Entonces, llorando le dije, yo lo voy a hacer, voy a decir que sí, vos encárgate del resto. Algo así fue. Y en eso suena mi celular y era mi papá que me dice, Meli, ¿viste que se forma el curso de pleoma? Sí, pa, ya me avisaron. Me dice, bueno, yo te regalo el primer módulo. Después vemos. Y fue como, no solo que me regaló el primer módulo, ¿no? En lo que era la inversión, sino que él venía a Montevideo y se quedaba con mi pequeña. O sea que mi pequeña estaba con su abuelo esos días y, y yo podía hacer el método. Primer módulo del método, más allá de la presentación, bueno, todos los módulos eran parecidos, entonces nos presenta la técnica, nos cuenta la historia, hacemos toda la parte teórica y luego de eso somos observador, terapeuta y paciente y vamos rotando en grupo. Primeras técnicas, cartas asociativas OH. ¿Quién la conoce? Quienes las conocen, por favor pueden mandar mensajito, comentar, estaría genial. La primera impresión a veces no está tan buena, por eso es O, y después uno va aprendiendo a quererlas, ¿verdad? Bueno, resulta, había que hacer las cartas y yo en mi postura egoica de defensa era como, bueno, yo no tengo ningún problema en este momento, ¿no? Como de a poco las cosas se fueron acomodando, ya sabía lo que iba a hacer según mi decisión. Tenía algún que otro paciente, pero con medicina china y bueno, trabajando con plantas, seguía haciendo ceremonias. Pero todavía no vivía la vida que quería, pero me estaba defendiendo por las dudas. Entonces dije, bueno, voy a ver por qué no pinto. Yo licenciada en artes, hacía 6 años que no pintaba. Dije, bueno, mi mayor problema en este momento para hacer la técnica de las cartas en el ejercicio del primer módulo es ¿por qué no pinto? Mi mayor problema es no poder pintar. Bien, cuando sale el origen, ¿no? Yo en toda mi defensa dije, ay, si hubiera sido tan fácil, ya lo hubiera resuelto y no sé qué. Porque después de ver el origen del problema vemos la solución también con las cartas. Era un pajarito volando, la última imagen, y yo era tipo, bueno, sí, ya está, ya pasé el ejercicio, qué golazo. Me olvido. Octubre. Me olvidé. Terminó el módulo, yo seguí en mi vida. Resulta que el 30 de diciembre estoy en una chacra que era de mis abuelos, haciendo un rezo de tabaco con unas mujeres y allá en el arroyo, y había dejado mi celular arriba. Mi hija con su papá. Turnábamos las fiestas, una Navidad conmigo, un año nuevo con su papá y así íbamos. Entonces yo estaba libre, digamos, en mi rol de madre en ese momento y me fui al campo. Estoy allá, termina el rezo, muy hermoso, precioso. Volvemos y cuando llego encuentro mi celular en la casa que tenía muchas llamadas perdidas de quien había sido mi profesora de pintura china que hacía 6 años que no veía. 92 años tenía la señora en ese entonces, yo la llamo y le digo, ¿qué pasó? Te vas a morir. Y me dice, no, necesito hablar contigo, ¿dónde estás? Porque tengo que hacerte una propuesta, que en todo Uruguay y Argentina somos las únicas que lo podemos hacer, y yo ya estoy muy mayor, y vos sos mi mejor alumna, y yo quiero que este legado quede para vos, y bueno, confío en vos, bla, 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 venite. Yo le digo, bueno, estamos 30 de diciembre, déjame que el 2 estoy ahí. Yo estaba en Frei Ventos, tenía que venir a Montevideo. El 2 estoy en su casa, aparezco en su casa y me dice, bueno, mira, tenemos una propuesta,
de hacer una pintura en técnica oriental, pintura china en seda, de 5 metros por 3, para el buque Francisco, ¿sí? El buquebús ahí para... Y bueno, tenemos la propuesta, si le hacemos una propuesta de valor, que estén de acuerdo, hablamos con el arquitecto del barco, con López Mena, ta. Si nos dicen que sí, vamos para adelante, tenemos que poner un precio y hacerla. Yo no podía dar crédito a lo que estaba sucediendo, porque yo inconscientemente, pero no tan inconscientemente, había buscado el origen de por qué no podía pintar, sin prestarle mucha atención, lo había desbloqueado, había seguido, y de repente me estaban proponiendo el sueño de mi vida, que tenía que ver con mostrar mi don y demás, el origen de aquel problema, un miedo a mostrarme. Bueno, mi pintura sigue estando allí, nuestra pintura en ese barco, que todo el mundo la ve, o todos los que viajan, y hay fotos y demás. Dije que sí, seguimos adelante, de domingo a domingo durante 8 meses. Yo tuve que pintar haciendo lo que más amo en el mundo, que es pintar bambúes, y me pagaban por eso. Por lo cual obviamente mis recursos cambiaron, mis ingresos cambiaron y yo me pude, gracias a esa pintura, pagar el resto de los módulos de Pleoma. Esta es una de las historias. Y ahí fue que yo dije, esto hay que compartirlo. Porque cuando nos damos cuenta de que creamos nuestra vida y las experiencias de nuestras vidas en conclusiones, en decisiones, en cosas que sentimos y que pensamos en un momento, muchas veces desde la negativa, podemos ser conscientes y darle la vuelta y crear desde el positivo. Creamos vidas y vidas y vidas sostenidas en decisiones que no nos hacen bien. Solo nos protegen, pero no nos dejan vivir felices. Podemos transformarlo y crear vidas y vidas y vidas en decisiones que sí nos hagan felices y nos hagan bien. Dije, esto hay que compartirlo. O sea, ¿cómo les explico que los sueños se vuelven realidad? Hay que lograrlos, porque yo tuve que dejar a mi hija más horas en la escuela, irme más horas, hacer todo el método en mí, siendo terapeuta, observadora, paciente, hacer regresiones, hipnoanálisis, estudiar y ver casos y hacer supervisión de casos y ver cómo la vida de la gente se transforma y acompañar a ver el dolor de esas heridas y seguir acompañando y ver cómo la vida se transforma, cómo las personas cumplen sus sueños de tener una familia, de tener un hogar precioso, de mejorar sus ingresos, de sentirse mejor, de viajar. Todo deseo que esté allí se vuelve realidad. Hay que ponerle ese cuerpo, hay que elaborarlo, hay que tener el valor para caminar el proceso, pero sí se vuelve realidad. Entonces, todas estas historias, que tengo mucho más, ya les voy a contar como el amor de mis vidas, lo conocí haciendo Pleoma, haciendo el curso. Eso viene para otro video. Quienes ya conocen la historia, estaría bueno que marquen acá, que pongan algún comentario, yo ya conozco, yo sé algo, porque bueno, también ahí encontré otras cosas que ni sabía que me iba a encontrar. Pero todo comenzó con un salto de fe. Y antes comenzó con envisionar lo que yo quería, sin saber lo que iba a encontrar en Neptunia. Y algo que parecía horrible y lo peor del mundo, en ese momento, me dio la posibilidad, en vez de verlo como una tranca, como una traba, como algo que me imposibilitaba, en ese instante me dio la posibilidad de entregar, confiar y transformar. Bueno, ya nos encontraremos más adelante con más cuentitos.